empieza aquí diciendo que todo Israel ha pecado. Ahora mira lo que dice el verso 12. Por esto, porque hay pecado, por esto Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeren al anatema que está en medio de vosotros. Señores, el pecado te trae una vida de derrota. Es imposible pretender vivir una vida de victoria, una vida abundante, que es lo que estamos buscando este año, cruzar el Jordán para poseer la abundancia de Canaán. Es imposible vivir esta vida de victoria si mantenemos pecado oculto en nuestra vida. Dice, no podrás hacer frente a tus enemigos, sino que delante de tus enemigos caerán. Señores, el pecado no es juego. El pecado te va a destruir, y a mí también. Entonces vamos a ver un poco aquí el tema y cuando Josué confronta a Acán, Acán confiesa, se ve obligado a confesar, y nos da aquí una clave de cómo se va engendrando el pecado y el proceso que tiene el pecado. Quiero que noten los verbos, los he resaltado en amarillo por si acaso. Josué 7, 20, 21 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi, primer verbo, vi, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, segundo verbo, codicié, y tomé, tercer verbo, tomé, y he aquí está escondido, escondí bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ese es el proceso del pecado. Vi, codicié, tomé y escondí. Pasó con Acán, pasa contigo y pasa conmigo. ¿Cuál es el proceso del pecado? Vi, codicié, tomé y escondí. ¿Cuál es el proceso? Vi, codicié, tomé y escondí. Siempre ha sido así, desde el inicio, cuando Adán pecó, hizo el mismo proceso. Entonces, ¿qué cosa es vi? Un estímulo visual, auditivo. Todo empieza con un estímulo. De alguna manera se estimula el pecado en tu vida por algo que ves, algo que oyes. Eso genera un deseo en tu mente. Empiezas a codiciar, empiezas a darle vuelta. Señores, el pecado empieza primero en la mente y después se hace una acción. De ahí viene el tomé, acción. Y después viene el escondí, que es la evasión. Cuando una persona peca, su primera reacción va a ser, ¿cómo escondo este pecado? ¿Cómo lo tapo? Lo mismo pasó con Adán, mira. Cuando Adán peca, dice ahí 3:6 de Génesis, dice, y vi, la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable, codicié, para alcanzar sabiduría. Y tomé su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 3:8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Siempre la misma secuencia. ¿Cuál es? Vi, codicié, tomé, escondí. Siempre así. Entonces, el pecado se trabaja, se combate en sus dos primeras fases, en el estímulo y en el deseo. Si usted ha leído cuando David peca contra Betsabé, ¿cómo empezó su pecado? Se descuidó, no fue a la guerra. ¿Pero qué dice? Vio a una mujer que se estaba bañando. La codició en su corazón. La mandó llamar y la tomó. Cuando se entera que está embarazada, mandó a traer al marido para que parezca que el hijo era del marido. Trató de esconder su pecado. Entonces, señores, cuando una persona peca, cuando tú pecas, cuando yo peco, intentamos ver cómo lo escondo, que no se entere mi esposa. ¿Cómo hago para que no se entere mi esposo? ¿Cómo hago para que no se entere mi pastor, mi papá, mi jefe? Estamos tratando de esconder el pecado, siendo que todo pecado está delante de los ojos de Dios. Nunca podremos esconder nuestro pecado delante de Dios. Quizás te puede ligar y puedes librarte y esconderlo delante del hombre, pero delante de Dios no podrás. Tu pecado te va a alcanzar. Entonces, vemos que esta secuencia empieza con vi, el estímulo.
Señores, le hablo a los jóvenes y luego le hablo a los viejos de la iglesia también. Bueno, no son tan viejos, pero ya están llegando a la edad, categoría preinfarto. No miren a nadie, por favor. Le hablo a todos. Cuidado con lo que ves en las redes sociales. Cuidado con lo que ves en internet. Cuando yo era jovencito, la pornografía era casi prohibida. O sea, había unos cines de mala muerte que pasaban películas pornográficas después de las 12 de la noche. Las revistas pornográficas se vendían escondidas en algunos huecos ahí en el centro de Lima. Ahora la pornografía está en tu casa y está en la mano de tus hijos y en tus manos también, con el bendito celular. Hermanos, estoy hablando abiertamente, con toda la honestidad del caso. Yo me incluyo y hago un llamado a los líderes de la iglesia y a los jóvenes y a los adultos. Cuidado con lo que estamos viendo en las redes sociales, porque eso va a estimular tu mente, va a estimular un deseo y vas a empezar a pensar cosas que no debes pensar. Y si no matas el pecado allí, vas a consumarlo, vas a hacer la acción. Y después que lo haces, ¿qué vas a pretender? Esconderlo. ¿Cómo lo escondo ahora? Borro el historial. Pero el historial de Dios no lo puedes borrar. Dios sabe qué has hecho. Señores, esto es serio. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque queremos entrar a un periodo como nunca hemos entrado como iglesia. Yo lo sé, Dios nos dio la palabra, levántate tú y cruces el Jordán, tú y todo este pueblo. Y hemos visto la provisión de Dios y el maná estuvo bueno, pero Dios tiene mucho más que el maná. Y Dios quiere que tomemos la abundancia de Canaán. Y nos está llamando a una etapa de conquista en lo personal y como iglesia también. Pero no podemos pretender entrar a ese nivel de conquista si tenemos pecado escondido en nuestra vida. Así que vamos a poner todos las barbas en remojo. Tenemos que cuidarnos, señores, porque el pecado está allí y el pecado no es juego, el pecado nos destruye y va a afectar a tu iglesia y va a afectar a tu familia también. El pecado afecta a tu familia. Madres de familia, padres de familia, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos vengan a los pies del Señor? ¿Amén? ¿Quieren o no quieren? Bueno, los 4 que quieren, les voy a decir algo, los demás ya verán pues qué hacen. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es tú meterte con Dios. Santificarte tú, obedecer tú, comprometerte tú con el Señor. Porque tu pecado o tu santidad afecta. Porque lo que tú eres va generando un entorno espiritual, positivo o negativo. Entonces, el pecado no se puede esconder, porque ante Dios somos como un libro abierto. Por eso yo estoy llamando a la iglesia de una manera seria a examinar cómo está tu vida. Y mi vida también. Me estoy hablando a mí mismo también. Entonces, cuando uno oculta el pecado, David sabía de esto, porque David intentó ocultar su pecado. Mire lo que dice. Esta es la radiografía de alguien que tiene un manto babilónico escondido y no lo confiesa. Salmo 32 dice, bienaventurado, feliz, bendecido, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, o sea, mientras no confesé, mientras escondí mi pecado, mientras callé se envejecieron mis huesos, hasta te enferma físicamente, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios va a poner su mano sobre ti, porque te ama, porque no quiere que vivas en pecado. Dios va a poner su mano, te va a apretar para que reacciones, porque cada día y noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedales, tu vida seca, no hay alegría, no hay vida, porque estás en pecado. Mi pecado te declaré, la confesión, y no encubrí mi iniquidad, no la escondí, la expuse delante de ti. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
La obra bendita de Jesucristo, la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia, si hemos cometido pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Y si hemos fallado y pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La maravillosa sangre de Jesucristo puede limpiar cualquier pecado, pero tienes que reconocer y tienes que confesar. ¿Habrá algún manto babilónico escondido en tu casa? ¿Habrá un pecado recurrente que no estás abandonando y no lo estás confesando? ¿Cómo estás tú delante del Señor? ¿Cómo está tu vida? Esto no es juego, hermano. Esto es serio, porque el pecado te va a destruir y tu familia y tu iglesia va a afectar. Cuando Acán pecó, dijo Dios, saca al anatema, saca al maldito de la iglesia. Tuvieron que matarlo para limpiar ese cáncer del pueblo. El pecado no es juego. Ahora, quiero mostrarte a este señor. Murió hace 2 semanas. Se llamó Jason Jiménez, cantante colombiano. Se cayó con un avión, tuvo un accidente y murió. Eso es reciente, hace 2 semanas. Lo interesante del caso es que este muchacho conocía a Dios desde casi niño, desde muy jovencito, conoció al Señor, cantó en la iglesia. Pero le atrajo el mundo, le trajo la fama, dejó la iglesia y empezó a cantar secularmente y su vida fue bastante desordenada. Y es interesante porque él daba muchas entrevistas y él contaba en sus entrevistas experiencias maravillosas que tuvo con Dios, cómo Dios le había hablado, cómo Dios había revelado en su vida. Pero él dice, pero me gustan las mujeres, me gusta el trago. Y sus canciones dicen así, hay una canción que se llama El Aventurero, yo soy el aventurero, me gustan las mujeres, me gusta la farra, me gusta el trago. Así vivía él. Pero es interesante que en una entrevista, lo pueden buscar en internet, él dice, yo sé que algún día voy a volver a los pies del Señor. Y yo le he prometido, eso decía él, yo le he prometido a Dios que cuando cumpla 35 años voy a volver a cantarle a Él y voy a volver a la iglesia. Pero ahora me gusta el trago y las mujeres. A los 35 años voy a volver, dijo él. Se cayó su avión hace 2 semanas. En junio cumplía 35 años. En junio, este junio que viene. Ahora, salen obviamente los extremos dentro de la iglesia, sale un extremo radical, legalista, se va a podrir en el infierno porque conociendo a Dios, cantó al mundo, en el infierno debe estar. Salió la otra ala, el ala más liberal, los que quieren ser más buenos que Dios, y dice, no, está en el cielo porque él conoció la palabra, está cantándole al Señor. ¿Quién tiene razón? ¿El extremo o el otro? ¿Quién tiene razón? Ninguno. Nadie sabe. Nadie sabe. Solo Dios sabe. ¿Se pudo convertir al final? Seguramente, no sé. De repente no. Solo Dios sabe quién está en el cielo y quién está en el infierno. Yo no puedo asegurar que está en el infierno. Tampoco puedo asegurar que está en el cielo. Eso solo lo sabe Dios. Lo que sí puedo asegurar es que el pecado tiene consecuencias. Y que el pecado no pasa por alto y te cobra la factura. Tú no puedes decirle a Dios, voy a pecar hasta tal fecha y después me arrepiento. No puedes jugar con el pecado, porque el pecado te va a destruir. Señores, quiero hacer un llamado a la iglesia. Vamos a crecer como nunca antes. Dios lo ha mostrado ya. Pero queremos una iglesia santa. Queremos una iglesia de gente que aborrezca el pecado de la misma forma que Dios lo aborrece. Una iglesia donde nos cuidemos, aún en nuestra vida íntima, donde nadie nos ve. Por eso que en este mensaje yo te dejo la pregunta, ¿no? ¿Tendrás algún manto babilónico escondido en tu vida? ¿Tú crees que te va a ir bien escondiendo tu pecado? ¿Crees que vas a poder esconder tu pecado? ¿Crees que el pecado no te va a cobrar la factura? Señores, el pecado tiene consecuencias sí o sí. Se lo suplico y me hablo a mí mismo, le hablo a mi familia, le hablo a los líderes de la iglesia, al cuerpo pastoral. El pecado está ahí. Ningún manto babilónico vale tu comunión con Dios. Ningún manto babilónico vale para que tú trunques el destino que tienes en Dios. Es demasiado.
Tienes demasiado que perder. Señores, guerra a muerte al pecado. Y el pecado empieza con lo que ves. ¿Cuál es la secuencia? Vi, codicié, tomé, escondí. ¿Dónde se ataca el pecado? En las dos primeras, en el ver y en el codiciar. Ahí tienes que atacarlo. Fíjate qué observas en la televisión, en la internet. Administra tus pensamientos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de honra, en eso pensar. Administra tus pensamientos. Y si ya caíste en la tercera parte donde ya ejecutaste un pecado, no lo escondas. Vas a estar como David en el Salmo 32, enfermo porque tenía un pecado oculto. Cuando él confesó, Dios lo perdonó y lo restauró. Si hay un manto babilónico escondido en tu casa, si hay un manto babilónico escondido en tu vida, Dios te está trayendo esta mañana para que lo confieses y te apartes. No puedes pretender vivir una vida de conquista manteniendo pecado en tu vida, de ningún tipo. El manto babilónico habla de la fama, la honra, el tener una ropa fina, la vanagloria. La plata y el oro habla del poder económico. Nada vale la pena sacrificar nuestra comunión con Dios por un manto babilónico. Vamos a ponernos de pie y quiero que entres en un momento de reflexión con Dios. Cierra tus ojos. Todos nosotros somos iguales, yo también, ¿ya? Yo también estoy metido acá. Somos campeones escondiendo nuestro pecado de los ojos de los hombres. Buscamos la forma, cómo tapar las huellas de lo que hemos hecho. Vemos la forma como que nadie se entere de lo que estamos haciendo. Y quizás del hombre lo puedes esconder, pero de Dios no. Y no te vas a escapar de las consecuencias de tu pecado. Yo tampoco. Dios te trajo esta mañana para decirte, hay un manto babilónico que está escondido. Y mientras no lo confieses y lo saques, tu vida no va a tener esa bendición, esa abundancia, esa conquista de la cual Dios nos ha hablado todo este año que hemos empezado. ¿Habrá algún manto babilónico escondido en tu vida? ¿Estarás viendo cosas que no debes en la internet? ¿Estarás haciendo cosas que tú sabes que son pecados? Y el diablo te engaña haciéndote creer que no va a haber consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias, siempre. No malogres tu destino. No malogres lo que Dios quiere hacer contigo por un manto babilónico. Ningún manto babilónico vale todo lo que Dios ha preparado para ti. Señores, cuidemos nuestra vida secreta. Cuidemos nuestra vida de abrir puertas al anatema, a la maldición. Queremos una iglesia de gente obediente, de gente santa, gente limpia. Todos estamos en la lucha, hermano, yo también. Todos estamos en esa lucha por santificarnos cada día, pero tenemos que estar en la lucha. No podemos dejar que el pecado anide en nuestra vida y mantenerlo como que fuera parte de, porque no es parte de. El pecado es una abominación para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todos los mantos babilónicos que hemos escondido, Señor. Yo también, Padre. Pero tú nos llamas a la santidad, a la pureza de vida, a la obediencia. En el nombre de Jesús, Padre, perdónanos. Perdóname a mí. Perdona a nuestro liderazgo, a mis hijos, a mi esposa.
Perdónanos, Señor, a todos aquellos que hemos estado escondiendo mantos babilónicos, sabiendo que no te agradan. No permitas, Padre, como no permitiste que Israel continúe sin saber qué estaba pasando, saca a la luz el pecado. Saca a la luz el pecado de nuestra vida para arrepentirnos, Señor. En el nombre de Jesús, oro por una iglesia santa, una iglesia obediente, hombres y mujeres temerosos de Dios que anden por tus caminos y que tengan hambre de santidad, que tengan hambre de pureza, Señor. Empezando por mí, que soy el pastor. Pon hambre de santidad, pon hambre de pureza en mi vida y en cada miembro de esta iglesia. Padre, perdón por los mantos babilónicos que hemos permitido en nuestra vida. Te pedimos perdón y que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. Gracias porque tú eres bueno. Seguimos avanzando, Señor. Hemos decidido cruzar el Jordán como iglesia y poseer todo aquello que tú tienes planeado para nosotros. Te damos gracias, tú eres bueno. Bendito sea tu nombre por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor.